Mi nombre es Miguel Ramírez, y todo lo que voy a contar ocurrió entre 2011 y 2019, mientras trabajaba recorriendo algunas de las zonas más remotas del norte de Maine. Durante mucho tiempo no hablé de esto con nadie porque, sinceramente, no sabía cómo explicarlo. Incluso ahora, después de tantos años, sigo sin estar completamente seguro de lo que vi. Lo único que sé es que ocurrió más de una vez y que cada encuentro parecía estar conectado con el anterior de alguna forma que todavía no entiendo. No estoy tratando de convencer a nadie de que existan criaturas extrañas en los bosques. De hecho, si alguien me hubiera contado esta historia cuando yo tenía 27 años, probablemente habría pensado que estaba exagerando o que había interpretado mal lo que vio. Esa habría sido mi reacción porque así era yo en aquella época. Nací en República Dominicana y me mudé a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Mi familia era bastante supersticiosa, especialmente mi abuela. Ella siempre tenía alguna historia sobre cosas que ocurrían en el campo, apariciones, animales extraños o personas que desaparecían después de internarse demasiado en el monte. Cuando era niño escuchaba todo eso con atención porque me daba miedo, pero al crecer empecé a verlo como simples cuentos populares. Mi padre solía decir que cada lugar del mundo tenía sus propios monstruos y que la mayoría de ellos existían porque la gente necesitaba una explicación para cosas que no entendía. Con el tiempo terminé pensando igual que él. Para cuando empecé a trabajar en Maine, ya había dejado atrás todas esas creencias y estaba mucho más preocupado por llegar a fin de mes que por historias de fantasmas o criaturas ocultas en los bosques. Conseguí el trabajo en el verano de 2011, a través de una empresa contratista que realizaba inspecciones para varias compañías eléctricas de la región. La paga era mejor que cualquier cosa que hubiera tenido hasta entonces, y no me molestaban las largas horas de conducción. Gran parte de mis días consistían en recorrer caminos forestales, revisar estructuras remotas y documentar cualquier daño que encontrara. Había ocasiones en las que pasaba 5 o 6 horas completamente solo. A veces ni siquiera veía otro vehículo durante toda la jornada. Para muchas personas eso sonaría aburrido o incluso inquietante, pero a mí me gustaba. Había algo relajante en conducir por aquellas carreteras rodeadas de bosque, especialmente durante el otoño, cuando los árboles parecían incendiarse de colores y el aire empezaba a enfriarse antes de la llegada del invierno. El primer incidente ocurrió el 15 de octubre de 2011, cerca de la Golden Road, una carretera forestal bastante conocida entre quienes trabajan o cazan en esa parte de Maine. Recuerdo la fecha porque era sábado y normalmente no me correspondía trabajar ese día, pero otro técnico había pedido un cambio de turno y terminé cubriendo una inspección que debía realizarse antes de la semana siguiente. Había pasado gran parte del día revisando varias estructuras al norte de Millinocket y para cuando terminé, ya comenzaba a oscurecer. El sol todavía era visible, pero estaba lo suficientemente bajo como para que las sombras entre los árboles se vieran mucho más largas de lo normal. La temperatura también había bajado bastante, y recuerdo haber encendido la calefacción de la camioneta durante el viaje de regreso. Llevaba aproximadamente 1 hora conduciendo sin cruzarme con nadie cuando vi al ciervo. No fue una aparición repentina, ni salió corriendo frente al vehículo. Simplemente estaba allí, a cierta distancia de la carretera, parcialmente rodeado por los árboles. Lo curioso es que no reaccionó a mi presencia. Cualquiera que haya conducido por zonas rurales sabe que los ciervos suelen ser bastante nerviosos. Muchas veces basta el ruido de un motor para que levanten la cabeza y se alejen. Este no hizo ninguna de las dos cosas. Permaneció completamente inmóvil mientras yo me acercaba. Al principio no le di importancia porque pensé que tal vez estaba alimentándose o simplemente descansando, pero a medida que reducía la velocidad, empecé a notar algo difícil de describir. No había nada evidentemente extraño en él. Tenía cuernos. El tamaño parecía normal, y desde la distancia no observé heridas ni deformidades. Sin embargo, había algo en su postura que me resultaba incómodo.
Recuerdo que terminé disminuyendo la velocidad mucho más de lo necesario. El animal seguía observando la carretera, y durante unos segundos tuve la sensación de que estaba mirando directamente hacia mí. Sé que eso suena absurdo porque los ciervos miran en todas direcciones constantemente, pero aquella vez fue diferente. Era como si estuviera concentrado en algo específico, como si estuviera esperando. Mientras pasaba frente a él, seguí observándolo por la ventanilla, y me di cuenta de que no había movido ni un solo músculo desde que apareció en mi campo de visión. Ni la cabeza, ni las orejas, ni las patas. Absolutamente nada. La única señal de que se trataba de un ser vivo llegó justo antes de perderlo de vista, cuando parpadeó lentamente. Parece una tontería cuando lo cuento ahora. Un ciervo que parpadea no tiene nada de aterrador. De hecho, durante meses esa fue exactamente mi opinión. Continué conduciendo, llegué a casa, cené y seguí con mi vida. Sin embargo, incluso aquella noche hubo algo que se quedó rondando en mi cabeza. No era miedo. Era más bien una sensación de incomodidad difícil de explicar. Como cuando conoces a una persona y, aunque no haya hecho nada malo, algo en ella te hace sentir que deberías mantener la distancia. Recuerdo haber pensado en el animal varias veces antes de dormir y luego olvidarme completamente del asunto durante el invierno. Si alguien me hubiera dicho entonces que aquel encuentro sería el primero de muchos, me habría reído. Después de todo, solo había sido un ciervo junto a una carretera. O al menos, eso fue lo que pensé durante los siguientes 7 meses. Durante los meses siguientes no volví a pensar demasiado en aquel ciervo. El invierno llegó temprano ese año y, como suele ocurrir en el norte de Maine, terminó dominando la vida de todos durante varios meses. La nieve empezó a acumularse en noviembre y para diciembre, muchas de las rutas que recorría regularmente parecían pertenecer a otro mundo. Los bosques que durante el otoño habían estado llenos de color, se transformaron en extensiones interminables de árboles oscuros cubiertos por hielo. Mi trabajo se volvió más complicado, pero también más rutinario. La mayoría de mis días consistían en conducir de una ubicación a otra, tomar fotografías, completar formularios y regresar a casa. No había nada particularmente emocionante en ello. De hecho, si alguien me hubiera preguntado en aquella época cómo iba el trabajo, probablemente habría respondido que era aburrido, pero en el buen sentido. Para la primavera de 2012 ya me había acostumbrado por completo a la región. Conocía las carreteras principales, los caminos forestales más transitados y varios de los pequeños pueblos que aparecían dispersos entre cientos de kilómetros de bosque. También había empezado a conocer a algunas de las personas que trabajaban regularmente en esas zonas. Leñadores, cazadores, empleados de mantenimiento y algunos guardabosques. Aunque la mayoría eran amables, noté algo curioso desde el principio. Había ciertos lugares sobre los que nadie parecía querer hablar demasiado. No me refiero a historias de fantasmas ni a leyendas locales. Era algo más sutil. A veces mencionaba una carretera o una zona específica, y la conversación simplemente cambiaba de dirección. Nadie decía que ocurrieran cosas extrañas allí. Nadie mencionaba monstruos ni desapariciones. Simplemente evitaban profundizar en el tema. En aquel momento no le di importancia porque asumí que se trataba de rivalidades locales o historias que no entendía por ser relativamente nuevo en la zona. El segundo encuentro ocurrió el 19 de mayo de 2012. Esa fecha la recuerdo porque coincidió con uno de los primeros fines de semana realmente cálidos del año. Había estado inspeccionando varias estructuras cerca de una zona forestal al oeste de Millinocket, y ya me dirigía de regreso cuando decidí detenerme unos minutos para revisar un problema menor reportado por otro técnico. Era algo sencillo, apenas una inspección visual que probablemente no me tomaría más de 15 minutos. Dejé la camioneta junto al camino, recogí mi equipo y caminé hasta una pequeña elevación desde la que podía ver una línea eléctrica que atravesaba una zona parcialmente despejada.
Mientras observaba los cables, noté movimiento a unos 100 metros de distancia. Al principio pensé que era un alce porque son bastante comunes en esa región y suelen ser mucho más grandes de lo que la gente imagina. Sin embargo, cuando enfoqué mejor la vista me di cuenta de que era un ciervo. Permanecía de pie cerca del borde del bosque, justo donde la vegetación comenzaba a volverse más densa. No habría prestado atención al animal de no ser por una sensación inmediata de familiaridad. Algo en él me resultaba conocido. Durante unos segundos intenté recordar por qué. Entonces observé una irregularidad en uno de sus cuernos. No era una deformidad llamativa, apenas una pequeña bifurcación asimétrica en una de las puntas, algo que probablemente miles de ciervos podrían tener. Sin embargo, en cuanto la vi, sentí un nudo en el estómago, porque recordé exactamente la misma característica en el animal que había visto 7 meses antes. Lo primero que pensé fue que estaba siendo ridículo. No soy biólogo, y ciertamente no soy capaz de identificar ciervos individuales. Era una conclusión absurda. Había miles de ellos en el estado de Maine. Pensar que estaba viendo al mismo animal era tan razonable como pensar que podía reconocer una hoja específica en medio de un bosque entero. Aún así, seguí observándolo durante varios segundos más. Lo extraño fue que el ciervo no parecía estar alimentándose ni desplazándose. Tampoco reaccionó a mi presencia. Simplemente permanecía inmóvil, exactamente igual que la primera vez. Recuerdo que incluso levanté una mano como un gesto estúpido de saludo. No esperaba ninguna reacción, por supuesto, pero quería comprobar si el movimiento llamaba su atención. Nada, ni siquiera giró la cabeza. Seguí observándolo durante casi un minuto antes de volver a concentrarme en mi trabajo. Cuando terminé la inspección y miré nuevamente hacia el lugar donde se encontraba, ya no estaba. No vi cómo se marchó. No escuché ramas romperse. No escuché pasos. Simplemente había desaparecido. Aquello tampoco era particularmente extraño. Los ciervos pueden moverse con bastante sigilo cuando quieren. Sin embargo, la sensación de incomodidad que experimenté aquella tarde fue exactamente la misma que había sentido el otoño anterior. Esa noche, mientras cenaba en casa, me encontré pensando nuevamente en el animal. Traté de convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, había visto 2 ciervos separados por 7 meses. Nada más. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más me molestaba otro detalle: la distancia. Cuando revisé mis registros de trabajo, descubrí que los 2 encuentros habían ocurrido a más de 80 kilómetros uno del otro. Eso no significa mucho para un ciervo sano, especialmente durante varios meses, pero aún así me llamó la atención. Más que nada porque ambos encuentros habían ocurrido en circunstancias prácticamente idénticas. Un animal inmóvil, observando, sin mostrar interés por huir. A la semana siguiente comenté el asunto con uno de los empleados de mantenimiento que llevaba décadas trabajando en la región. Lo hice de manera casual, casi como una anécdota. Esperaba que me dijera que algunos ciervos simplemente se comportaban de forma extraña. En lugar de eso, me hizo una pregunta. Me preguntó si el animal había estado caminando cuando lo vi. Le respondí que no. Entonces me preguntó si había reaccionado al ruido de la camioneta. Le dije que tampoco. Recuerdo que permaneció callado unos segundos antes de encogerse de hombros y decir que probablemente estaba enfermo. La respuesta parecía normal, pero algo en la forma en que la dijo me resultó extraña. Era como si hubiera decidido cuidadosamente qué palabras utilizar. No insistí. Seguimos hablando de otras cosas y el tema murió allí. Sin embargo, unas semanas después, ocurrió algo que hizo que volviera a pensar en aquella conversación. Durante una inspección rutinaria encontré una pequeña estación de monitoreo que había sufrido daños menores después de una tormenta. Mientras tomaba fotografías, noté algo grabado en la pared metálica del edificio. Parecía antiguo. Probablemente llevaba años allí. Eran solo 3 palabras. No los sigas. Nada más.
No había nombres, no había fechas, no había contexto. Asumí que se trataba de una broma hecha por algún trabajador aburrido y seguí con mi día. Pero mientras regresaba a la camioneta me encontré mirando repetidamente hacia los árboles que rodeaban la estación. No porque hubiera visto algo, no porque hubiera escuchado algo. Simplemente porque tenía la sensación constante de que alguien me observaba. O algo. Y por primera vez desde que me mudé a Maine, regresé a casa deseando salir de aquellos bosques durante un tiempo. Lo curioso es que todavía no tenía miedo. Si soy sincero, la palabra correcta sería curiosidad. Porque en aquel momento seguía convencido de que todo tenía una explicación lógica. Lo que aún no sabía era que unos meses después vería a aquel animal moverse por primera vez. Y eso fue mucho peor que verlo inmóvil. Para finales de 2013, ya habían pasado más de 2 años desde mi primer encuentro con aquel ciervo, y más de 1 año desde el segundo. Durante ese tiempo no ocurrió nada especialmente extraño. Había seguido trabajando en la misma región, recorriendo cientos de kilómetros de carreteras forestales, y viendo más fauna de la que probablemente había visto en toda mi vida antes de mudarme a Maine. Alces, osos negros, coyotes, linces, y por supuesto, muchísimos ciervos. A veces me preguntaba si había exagerado la importancia de aquellos encuentros, simplemente porque pasaba demasiado tiempo solo. Cuando una persona trabaja aislada durante tantas horas, es fácil obsesionarse con detalles que normalmente olvidaría. Esa era la explicación que me daba a mí mismo cada vez que recordaba al animal. No ayudaba que, fuera de aquellas 2 ocasiones, nunca hubiera visto nada que pudiera considerarse realmente anormal. La vida seguía avanzando. Había cambiado de apartamento, había empezado a ahorrar dinero, y me sentía bastante cómodo con la rutina que me había construido en Maine. Si alguien me hubiera preguntado entonces por el ciervo, probablemente habría dicho que se trataba de una coincidencia curiosa y nada más. El tercer encuentro ocurrió el 8 de noviembre de 2013, y por primera vez me hizo cuestionar seriamente esa explicación. Recuerdo que había sido una semana particularmente fría, incluso para esa época del año. Todavía no había nevado de forma importante, pero las temperaturas ya descendían por debajo del punto de congelación durante la noche. Había pasado la mayor parte del día inspeccionando varias estructuras cerca de una zona boscosa al norte de Greenville. El trabajo se alargó más de lo previsto, porque encontré algunos daños menores causados por una tormenta reciente, así que cuando emprendí el viaje de regreso, ya estaba oscureciendo. El cielo tenía ese color gris azulado que aparece justo antes de que desaparezca la última luz del día, y la carretera estaba completamente vacía. Llevaba aproximadamente 40 minutos conduciendo cuando vi movimiento entre los árboles a mi derecha. No era raro. Durante el otoño los animales suelen acercarse más a ciertas carreteras porque el terreno es más fácil de atravesar. Al principio apenas presté atención. Vi una figura marrón moviéndose entre la vegetación y asumí que era otro ciervo. Sin embargo, algo me hizo reducir la velocidad casi de inmediato. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué fue. Tal vez una sensación instintiva. Tal vez el hecho de que el movimiento me pareciera extraño incluso antes de comprender por qué. Detuve la camioneta junto al borde del camino y observé hacia el bosque. El animal estaba a unos 70 u 80 metros de distancia, desplazándose entre árboles relativamente separados. La luz era mala, pero suficiente para distinguir claramente su silueta. Durante varios segundos intenté identificar qué era exactamente lo que me estaba molestando. Parecía un ciervo normal. El tamaño era correcto. Los cuernos también. No tenía deformidades visibles ni señales evidentes de enfermedad. Sin embargo, cuanto más lo observaba, más difícil me resultaba ignorar la sensación de que algo no encajaba. Entonces comprendí qué era: la forma en que caminaba. No quiero exagerar ni decir que parecía una criatura salida de una película de terror. Desde lejos seguía pareciendo un ciervo.
Si alguien hubiera pasado por allí y lo hubiera visto durante 2 segundos, probablemente no habría notado nada raro. El problema era que yo llevaba varios años viendo ciervos casi a diario. Había observado cientos de ellos cruzando carreteras, alimentándose en claros y desplazándose por los bosques. Sin ser experto, sabía cómo se movían. Sabía cuál era el ritmo natural de sus pasos. Aquello no se movía así. La mejor manera que encuentro para describirlo es imaginar a una persona intentando imitar la forma de caminar de un perro después de haber visto algunos videos, pero sin comprender realmente cómo funciona el movimiento de las articulaciones. Había algo incorrecto en la coordinación. Las patas delanteras y traseras no parecían trabajar juntas de la forma que deberían. En algunos momentos, una pata permanecía apoyada demasiado tiempo mientras las otras avanzaban. En otros, el animal parecía corregir su propio equilibrio de una manera extraña, como si cada paso requiriera más concentración de la necesaria. No era una cojera, no era una lesión. Era algo diferente. Era como si entendiera el concepto general de caminar, pero no los detalles. Recuerdo que seguí observándolo porque estaba convencido de que debía existir una explicación sencilla. Quizá estaba herido de una forma poco visible. Quizá sufría algún problema neurológico. Quizá simplemente estaba viendo mal debido a la distancia y a la poca luz. Todas esas posibilidades me parecían más razonables que la sensación irracional que empezaba a instalarse en mi cabeza. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. El animal llegó a una pequeña zona despejada donde podía verlo con mayor claridad. Durante unos segundos, disminuyó la velocidad y giró ligeramente el cuerpo. Fue entonces cuando noté que su cabeza permanecía inmóvil mientras caminaba. Eso puede no sonar extraño para alguien que no pasa mucho tiempo observando animales, pero los ciervos realizan pequeños ajustes constantes al desplazarse. Mueven la cabeza, giran las orejas, reaccionan al entorno. Este no lo hacía. Su cuerpo avanzaba mientras la cabeza permanecía fija, apuntando en una sola dirección. Era una inmovilidad antinatural, como si estuviera tratando deliberadamente de mantener una postura específica. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Por primera vez desde que había llegado a Maine, experimenté algo parecido al miedo. No un miedo intenso, no pánico, más bien esa sensación incómoda que aparece cuando observas algo que tu cerebro no logra clasificar correctamente. Continué mirando durante varios minutos. En algún momento el animal desapareció detrás de un grupo de árboles, y asumí que no volvería a verlo. Sin embargo, unos 30 segundos después, reapareció en una posición que no tenía sentido. Estaba mucho más cerca. No debería haber sido posible. No había corrido. No había visto ningún movimiento brusco. Simplemente estaba allí, a unos 40 metros de donde había estado antes. Recuerdo que inmediatamente intenté convencerme de que había perdido la referencia entre los árboles. La percepción de distancia en el bosque puede ser engañosa. Me repetí eso varias veces mientras observaba al animal inmóvil entre las sombras, porque ahora estaba quieto otra vez, mirando hacia la carretera, mirando hacia mí. La sensación fue tan desagradable que terminé arrancando la camioneta y alejándome sin seguir observándolo. Mientras conducía seguía diciéndome que todo tenía una explicación lógica, que estaba cansado, que la luz era mala, que había interpretado mal lo que había visto. Sin embargo, aquella noche ocurrió algo que me molestó mucho más que el encuentro en sí. Soñé con el animal. No era una pesadilla particularmente aterradora. De hecho, ni siquiera recuerdo la mayor parte del sueño. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación de estar observándolo caminar entre los árboles, mientras intentaba entender qué estaba haciendo mal. Incluso dentro del sueño sabía que había algo incorrecto en la forma en que se movía. Recuerdo despertar poco antes del amanecer, con esa misma sensación de incomodidad que me había acompañado durante el encuentro. Las semanas siguientes intenté olvidar el asunto, pero no pude evitar prestar más atención cada vez que veía un ciervo.
Empecé a compararlos inconscientemente. Observaba cómo caminaban, cómo corrían y cómo reaccionaban a los vehículos. Ninguno se parecía a lo que había visto aquel día, y cuanto más pensaba en ello, más me preocupaba otra posibilidad. ¿Qué pasaría si aquel animal no estaba herido? ¿Qué pasaría si tampoco estaba enfermo? Porque si descartaba ambas explicaciones, solo quedaba una conclusión que me resultaba mucho más inquietante. La conclusión de que aquello estaba intentando parecer un ciervo, y todavía no era muy bueno haciéndolo. Después del encuentro de noviembre de 2013, pasé gran parte de 2014 intentando convencerme de que había exagerado lo que vi. Puede sonar extraño después de todo lo que he contado, pero la verdad es que los seres humanos somos bastante buenos encontrando explicaciones cómodas para cosas que nos incomodan. Durante meses me repetí que probablemente había observado un animal herido desde un ángulo extraño, o que la luz del atardecer me había jugado una mala pasada, o que el cansancio había hecho que interpretara movimientos normales como algo fuera de lo común. Cuanto más tiempo pasaba sin volver a verlo, más razonables parecían esas explicaciones. Para finales de ese año, ya casi había logrado archivar aquellos recuerdos en la categoría de experiencias raras, pero insignificantes. Lo que sí ocurrió durante 2014 fue que empecé a escuchar más historias locales. No porque las estuviera buscando, sino porque pasaba mucho tiempo hablando con personas que habían vivido toda su vida en aquellas zonas. Algunos eran leñadores, otros cazadores. Algunos simplemente habían crecido en pequeños pueblos rodeados por kilómetros y kilómetros de bosque. La mayoría de sus historias eran completamente normales. Accidentes de caza, personas que se perdían durante tormentas, encuentros con osos. Sin embargo, de vez en cuando aparecía algún comentario extraño, algo dicho medio en serio y medio en broma. Comentarios sobre lugares donde era mejor no detenerse de noche, o sobre animales que no se comportaban como deberían. Nunca profundizaban demasiado. Casi siempre cambiaban de tema antes de que pudiera preguntar más. En aquel momento pensé que simplemente eran leyendas rurales. Hoy no estoy tan seguro. El cuarto encuentro ocurrió el 27 de enero de 2015, y fue el primero que me dejó verdaderamente alterado. Hasta entonces, aunque los otros episodios me habían resultado inquietantes, siempre había encontrado alguna forma de racionalizarlos. Después de aquella noche, ya no pude hacerlo tan fácilmente. Ese invierno estaba siendo particularmente duro. Las tormentas llegaban una tras otra, y gran parte de mi trabajo consistía en inspeccionar daños provocados por la nieve y el hielo. Aquella semana una tormenta había atravesado gran parte del estado dejando árboles caídos y cortes eléctricos en varias zonas remotas. Llevábamos días trabajando jornadas largas para revisar líneas y coordinar reparaciones. El encuentro ocurrió mientras regresaba de una inspección cerca de la frontera entre los condados de Piscataquis y Somerset. Recuerdo que el clima era horrible. La nieve caía de forma constante, no lo suficientemente fuerte como para impedir conducir, pero sí para reducir bastante la visibilidad. El cielo estaba completamente cubierto, y la poca luz que quedaba desaparecía rápidamente. Eran poco más de las 5 de la tarde, pero parecía mucho más tarde. La carretera estaba prácticamente desierta. Durante casi una hora no había visto otro vehículo. Conducía despacio porque las condiciones eran malas, y porque algunos tramos de la carretera estaban parcialmente cubiertos por nieve acumulada. La calefacción estaba encendida y la radio apenas conseguía captar una señal estable. Recuerdo que estaba pensando en llegar a casa, preparar algo de cenar y acostarme temprano. Había sido una semana agotadora. Entonces vi la figura al borde de la carretera. No apareció de repente, no saltó frente a la camioneta. Simplemente estaba allí, de pie junto a la línea de árboles. Al principio pensé que era un ciervo normal. Ni siquiera reduje la velocidad, porque en invierno era relativamente común verlo cerca de las carreteras buscando zonas más accesibles para alimentarse. Sin embargo,
A medida que me acercaba, empecé a sentir esa familiar incomodidad que ya había experimentado varias veces antes. Era difícil distinguir detalles debido a la nieve. Lo único que podía ver claramente era la silueta, el cuerpo, los cuernos, la cabeza apuntando hacia la carretera. Recuerdo que sentí una especie de presión en el estómago incluso antes de reconocerlo conscientemente. Había algo en aquella postura que me resultaba demasiado familiar. Por un momento pensé que tal vez era una coincidencia. Después de todo, todos los ciervos se parecen hasta cierto punto. Pero mientras me acercaba seguía creciendo la sensación de que ya había visto a aquel animal antes. No necesariamente porque fuera exactamente el mismo, sino porque parecía pertenecer a la misma categoría de cosas que los otros encuentros. Llegué a estar a unos 20 metros de él, luego a 10, luego a 5, y durante todo ese tiempo permaneció inmóvil, completamente inmóvil. No reaccionó a las luces, no reaccionó al ruido del motor, no reaccionó a la nieve. Nada, era como si estuviera esperando. Lo que ocurrió después duró apenas un segundo, quizás menos, pero todavía puedo recordarlo con una claridad que me resulta incómoda. Mientras la camioneta pasaba frente a él, el animal giró la cabeza para seguirme con la mirada. Eso es algo perfectamente normal. Los animales hacen eso todo el tiempo. Lo anormal fue cuánto la giró. Al principio mi cerebro intentó procesarlo como un movimiento normal. Pero cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que aquello fue la razón por la que el recuerdo permaneció conmigo durante tantos años. La cabeza siguió girando, y siguió girando, y siguió girando. Mucho más de lo que debería haber sido posible. No estoy diciendo que completara una vuelta imposible, ni nada parecido. Si hubiera visto algo tan extremo probablemente habría frenado de inmediato. Lo que ocurrió fue más sutil, y precisamente por eso resultó tan perturbador. Fue uno de esos momentos en los que tu cerebro registra algo antes de que seas plenamente consciente de ello. Vi el movimiento. Sentí que estaba mal. Y solo unos segundos después comprendí por qué. El ángulo era imposible para un ciervo. Simplemente imposible. Había visto suficientes animales en mi vida para saberlo. Durante una fracción de segundo tuve la impresión de que la cabeza se había girado mucho más allá de lo que las articulaciones deberían permitir, lo suficiente para que pareciera que el cuello se había retorcido, lo suficiente para provocar una sensación instantánea de rechazo, como ver una imagen manipulada de una persona donde algo no encaja del todo. No parecía una criatura sobrenatural. No parecía un monstruo, parecía algo peor, parecía un error. Recuerdo que mis manos se tensaron sobre el volante. Instintivamente, miré por el espejo retrovisor. El animal seguía allí, observándome, pero desde esa distancia ya no podía distinguir detalles. Solo la silueta inmóvil junto a los árboles mientras la nieve seguía cayendo alrededor. Seguí conduciendo. Durante varios kilómetros intenté convencerme de que había interpretado mal lo que vi. Las condiciones eran malas. La visibilidad era limitada. Había estado trabajando demasiadas horas. Todas esas explicaciones parecían razonables. Sin embargo, cada vez que reconstruía mentalmente la escena, llegaba a la misma conclusión. No era el hecho de que hubiera girado la cabeza. Era la forma, la naturalidad. Como si para aquello no hubiera nada extraño en realizar ese movimiento. Como si no supiera que se suponía que no debía hacerlo. Esa noche apenas dormí. Y por primera vez desde que comenzaron los encuentros, dejé de preguntarme si estaba viendo al mismo animal. Porque ya no me parecía la pregunta correcta. La pregunta correcta era otra. Si aquello realmente era un ciervo, ¿por qué cada vez se comportaba de una manera más extraña? Y si no era un ciervo, ¿qué era exactamente lo que llevaba casi 4 años encontrándome en los bosques de Maine? Para cuando llegó el otoño de 2016, habían pasado casi 5 años desde que vi aquel ciervo por primera vez. Si soy sincero, durante gran parte de ese tiempo,
Había intentado dejar el asunto atrás. Seguía recordando los encuentros de vez en cuando, especialmente el de la tormenta en enero de 2015, pero ya no ocupaban mis pensamientos diariamente. Había llegado a la conclusión de que probablemente nunca obtendría una explicación clara y que lo mejor era seguir adelante con mi vida. Mi trabajo continuaba siendo el mismo, mis rutas también, y aunque todavía atravesaba algunas de las zonas más aisladas del estado, ya no sentía aquella curiosidad constante que había tenido durante los primeros años. De hecho, lo que terminó cambiando todo no fue otro encuentro con la criatura. Fueron las desapariciones. La primera ocurrió a finales de septiembre de 2016. No recuerdo la fecha exacta porque al principio no parecía algo particularmente extraño. En una región tan grande y salvaje como el norte de Maine, las operaciones de búsqueda y rescate no son algo raro. Cada año hay excursionistas que se desorientan, cazadores que sufren accidentes y personas que subestiman las distancias del bosque. La noticia apareció en algunos periódicos locales y en varias estaciones de radio. Un cazador de 50 y tantos años había salido solo durante la temporada y no regresó al punto donde debía reunirse con unos amigos. Las autoridades organizaron una búsqueda bastante grande durante varios días. Participaron guardabosques, voluntarios y equipos con perros. Al final encontraron algunas pertenencias dispersas, pero nunca localizaron al hombre. La explicación oficial fue que probablemente había sufrido algún accidente en una zona remota y que el terreno había dificultado enormemente la búsqueda. Nadie pareció cuestionarlo demasiado. Lo que llamó mi atención no fue la desaparición en sí, sino dónde ocurrió. Cuando escuché el nombre de la zona en las noticias, sentí una incomodidad inmediata. Era un lugar que conocía bastante bien por trabajo. No exactamente el mismo sitio donde había tenido alguno de los encuentros, pero sí dentro de la misma región general que había recorrido durante años. Aún así, intenté no darle demasiada importancia. Maine es enorme y las coincidencias ocurren constantemente. Si uno busca conexiones suficientes, termina encontrándolas en cualquier parte. Esa fue la explicación que me di a mí mismo durante varias semanas. Entonces desapareció un segundo cazador. Esta vez sí recuerdo la fecha. Fue el 18 de octubre de 2016. Lo recuerdo porque estaba trabajando cuando escuché la noticia por la radio de la camioneta. Las circunstancias eran distintas, pero el resultado era prácticamente el mismo. Un hombre experimentado, familiarizado con la zona, sale al bosque y no regresa. Cuando comenzaron las búsquedas se encontraban rastros parciales que parecían terminar abruptamente. No había señales claras de ataque animal. No había evidencia de actividad criminal. No había nada concluyente. Los reportes oficiales volvieron a mencionar la posibilidad de una caída, una lesión o simplemente una combinación de mala suerte y terreno complicado. Era una explicación razonable. De hecho, seguía siendo la explicación más probable. El problema era que empecé a notar algo que me resultó difícil ignorar. La mayoría de las personas imaginan los bosques como lugares llenos de movimiento y sonidos constantes, pero quienes pasan suficiente tiempo en ellos aprenden que existen momentos muy concretos en los que todo parece detenerse. A veces ocurre justo antes de una tormenta. A veces cuando un depredador se encuentra cerca. Los pájaros dejan de cantar, los pequeños animales desaparecen y por unos minutos el bosque parece contener la respiración. Durante el otoño de 2016, empecé a experimentar esos silencios con más frecuencia de lo normal. No siempre ocurrían en el mismo lugar ni bajo las mismas condiciones. Podía estar inspeccionando una estructura remota o simplemente conduciendo por una carretera forestal y de repente me daba cuenta de que no escuchaba absolutamente nada. No era un silencio normal. Era el tipo de silencio que llama tu atención precisamente porque debería haber ruido. Cada vez duraba apenas unos minutos y luego todo volvía a la normalidad. Nunca encontré una explicación satisfactoria para ello. Una tarde de octubre,
Pocas semanas después de la segunda desaparición, estaba revisando una línea cerca de una zona de tala cuando decidí detenerme para almorzar. Había estacionado la camioneta en un claro relativamente pequeño y estaba sentado revisando unos documentos cuando noté nuevamente aquel silencio. Lo primero que pensé fue que iba a llover. Era la explicación habitual. Sin embargo, al mirar el cielo no vi señales de tormenta. El aire estaba completamente quieto. Los árboles apenas se movían. Recuerdo que me bajé de la camioneta porque la sensación me estaba poniendo nervioso. Permanecí allí durante varios segundos observando el bosque sin una razón concreta. No había visto nada. No había escuchado nada. Aún así, tenía la impresión de que algo estaba observándome desde los árboles. Probablemente habría olvidado ese momento de no ser por lo que ocurrió justo después. Mientras volvía hacia la camioneta, vi movimiento entre la vegetación. Fue breve, apenas un instante. La figura desapareció casi tan rápido como apareció, pero alcancé a distinguir una silueta marrón entre los troncos. Mi reacción inmediata fue pensar que se trataba de un ciervo. Habría sido la explicación más lógica. Sin embargo, durante el breve segundo en que la vi, tuve la impresión de que era demasiado alta. No más grande, más alta, como si sus proporciones estuvieran ligeramente equivocadas. Antes de que pudiera observar mejor, desapareció detrás de los árboles. Pasé varios minutos intentando localizarla nuevamente sin éxito. Finalmente regresé al trabajo sintiéndome ridículo por haber perdido tiempo persiguiendo una sombra. Sin embargo, mientras conducía de regreso aquella tarde, no podía quitarme una idea de la cabeza. Durante 5 años había pensado que aquellos encuentros eran eventos aislados, cosas raras que no tenían relación entre sí. Pero ahora había 2 hombres desaparecidos, una región entera llena de rumores que nadie quería explicar y una sensación constante de que algo había cambiado en el bosque. No tenía pruebas de nada, ni siquiera una teoría coherente. Lo único que sabía era que por primera vez desde que llegué a Maine, empecé a evitar ciertos caminos después del anochecer. Y aunque nunca lo admití en voz alta, una parte de mí había comenzado a preguntarse si aquellas desapariciones realmente habían sido accidentes. Porque si algo había aprendido durante mis años recorriendo esos bosques, era que los animales normales intentan mantenerse alejados de las personas. Y aquello, fuera lo que fuera, parecía estar haciendo exactamente lo contrario. Después de las 2 desapariciones en 2016, las cosas no cambiaron de forma evidente, al menos, no desde una perspectiva externa. El trabajo siguió siendo el mismo, las rutas seguían siendo las mismas, y el bosque seguía siendo el mismo bosque de siempre, o al menos eso era lo que intentaba repetirme cada vez que me tocaba conducir durante horas por caminos aislados. Sin embargo, algo en la forma en que yo lo percibía había cambiado. No era miedo exactamente, todavía no había llegado a ese punto, pero sí una especie de atención constante que antes no existía. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba por completo. Marcas en el suelo, ramas rotas, silencios demasiado prolongados entre sonidos naturales. Cosas que cualquier otra persona habría descartado sin pensar demasiado, empezaron a quedarse conmigo más tiempo del necesario. Me convencía de que era simplemente el resultado de haber pasado demasiado tiempo solo en lugares aislados, pero aún así, no podía evitarlo. El 6º encuentro ocurrió en octubre de 2017, durante una inspección rutinaria, en una zona boscosa al oeste del condado de Somerset. Era uno de esos días grises de otoño, en los que el cielo parece no terminar de decidir si va a llover o no, y el bosque entero tiene ese aspecto húmedo que hace que todo suene más apagado de lo normal. Había estacionado la camioneta cerca de un camino de tierra que se adentraba en una sección particularmente densa de árboles, porque necesitaba revisar una serie de estructuras que habían sido reportadas con posibles daños después de una tormenta reciente. El acceso no era fácil,
y tuve que caminar un buen tramo antes de llegar al punto exacto donde debía hacer la inspección. Recuerdo que el suelo estaba blando, cubierto de hojas mojadas y barro, lo que hacía que cada paso fuera un poco más lento de lo habitual. No sé exactamente en qué momento noté las primeras huellas. No fue algo inmediato ni llamativo. De hecho, al principio ni siquiera les presté atención. Fue solo cuando terminé la inspección y me disponía a regresar que empecé a observar el terreno con más cuidado. Había una serie de marcas en el barro que atravesaban el camino en diagonal, como si algo hubiera cruzado desde el bosque hacia la zona más abierta. Lo primero que pensé fue que eran huellas de ciervo. No era raro verlas en esa región, y, a simple vista, encajaban perfectamente con lo que uno esperaría encontrar. El tamaño, la forma general, incluso la separación entre algunas pisadas parecían normales. Sin embargo, cuanto más las observaba, más difícil me resultaba mantener esa explicación. Había algo irregular en el patrón. No era una irregularidad obvia, no algo que pudiera señalar de inmediato como incorrecto, sino una sensación más sutil, como si el ritmo de las huellas no perteneciera a un solo movimiento continuo. Seguí el rastro durante unos metros, más por curiosidad que por otra cosa, hasta que el patrón se volvió más claro. En algunos tramos las marcas eran completamente consistentes, con las de un ciervo moviéndose a paso lento, pero en otros aparecían interrupciones extrañas. Pequeños cambios en la forma de apoyar el peso, variaciones en la profundidad de las pisadas que no parecían corresponder con un terreno irregular, como si el cuerpo que las había dejado hubiera cambiado la forma de moverse a mitad del recorrido. Lo que realmente me hizo detenerme fue un detalle específico. Entre las huellas de pezuña había marcas que no encajaban. Al principio pensé que eran restos de otro animal, tal vez un coyote o algún depredador que había cruzado el mismo camino. Pero la forma no era la correcta. Eran más alargadas, más definidas, con una presión diferente sobre el barro. No eran huellas humanas completas, no al menos en el sentido literal de una pisada clara, pero sí lo suficientemente similares como para resultar inquietantes cuando se observaban dentro del mismo patrón. Seguí el rastro unos metros más, sintiendo cómo la incomodidad iba creciendo poco a poco sin una razón clara. El bosque alrededor seguía en completo silencio, sin viento fuerte ni sonidos de animales cercanos. Era uno de esos silencios que no resultan naturales, pero tampoco son lo suficientemente extremos como para alarmarte de inmediato. Simplemente hacen que todo se sienta más pesado. Recuerdo que en un momento me agaché para observar mejor una de las huellas y traté de encontrar una explicación lógica. Pensé en la posibilidad de que estuviera viendo dos conjuntos de huellas superpuestas, o que el terreno hubiera distorsionado las marcas de alguna forma, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, menos sentido tenía. Las huellas no solo se alternaban en forma, sino también en dirección. Era como si el mismo cuerpo hubiera cambiado la manera de moverse en diferentes momentos del trayecto, sin una transición clara entre un patrón y otro. Como si algo hubiera estado caminando de una forma y luego, sin detenerse completamente, hubiera empezado a hacerlo de otra completamente distinta. Recuerdo que miré hacia el bosque en ese momento. No porque hubiera visto algo, no porque hubiera escuchado nada, sino porque de repente tenía la sensación de que el rastro no terminaba en el suelo, sino en algún lugar entre los árboles. Seguí el camino visualmente durante unos segundos más, intentando encontrar el punto donde las huellas desaparecían entre la vegetación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el rastro no se alejaba como uno esperaría. No continuaba en línea recta ni se perdía gradualmente en el bosque. Simplemente se detenía, como si lo que las había dejado hubiera dejado de caminar de un momento a otro, sin ninguna transición natural. Me quedé allí parado durante un tiempo que no supe calcular con exactitud, mirando el punto donde las huellas desaparecían, intentando convencerme de que había una explicación razonable. Pero esa vez no encontré ninguna que me resultara satisfactoria. Finalmente,
decidí regresar a la camioneta, no porque hubiera visto algo concreto, sino porque la sensación de estar analizando algo que no debía ser analizado se había vuelto demasiado fuerte como para ignorarla. Mientras caminaba de regreso, no pude evitar mirar varias veces hacia atrás, hacia el mismo punto donde el rastro se había detenido. No había nada allí, ningún movimiento, ningún sonido, ninguna señal evidente de lo que hubiera dejado aquellas marcas. Sin embargo, por primera vez desde que empecé a trabajar en Maine, sentí algo que no había sentido antes con claridad. La impresión de que el bosque no estaba simplemente lleno de cosas vivas, sino de cosas que se movían de maneras que no siempre tenían sentido. Para el verano de 2018, ya no podía decir con honestidad que lo que había visto en los años anteriores era simplemente una serie de coincidencias. No porque hubiera encontrado una prueba clara de nada, sino porque había empezado a notar otro tipo de patrón, uno que no tenía que ver con fechas o lugares específicos, sino con la sensación de estar siendo observado en momentos en los que no debería haber nadie alrededor. Había días en los que el trabajo era completamente normal, sin incidentes, sin interrupciones, sin nada fuera de lo habitual, y aún así, me quedaba con esa impresión persistente al final de la jornada, como si hubiera pasado por alto algo importante sin darme cuenta. Intenté ignorarlo durante bastante tiempo, principalmente porque no había ninguna razón práctica para pensar lo contrario. Nadie más en la empresa mencionaba nada extraño. Los reportes seguían siendo rutinarios y el bosque seguía siendo el mismo de siempre. Pero a veces las cosas no necesitan cambiar de forma evidente para empezar a sentirse diferentes. El séptimo encuentro ocurrió en agosto de 2018, durante una inspección en una zona boscosa al norte de Somerset, que ya había visitado varias veces en años anteriores. Era una de esas áreas donde las líneas eléctricas atraviesan tramos largos de bosque sin ningún tipo de acceso cercano, lo que obliga a estacionar bastante lejos y caminar durante un buen rato antes de llegar a los puntos de revisión. Recuerdo que aquel día hacía calor, algo relativamente inusual para esa región en particular, y el aire se sentía pesado incluso bajo la sombra de los árboles. Había avanzado aproximadamente media hora desde la camioneta cuando noté que el bosque empezaba a volverse más silencioso de lo normal, no de forma abrupta, sino de ese modo gradual en el que uno no se da cuenta inmediatamente de que algo ha cambiado hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlo. No vi al primero de inmediato. Fue más bien una sensación de presencia, como cuando sientes que alguien está cerca pero no puedes identificar de dónde viene. Me detuve por un momento en el camino de tierra y miré hacia la línea de árboles a mi derecha. Al principio no había nada que destacara particularmente. Troncos, sombras, ramas bajas, el tipo de vegetación densa que es completamente normal en esa zona. Pero después de unos segundos empecé a distinguir formas que no encajaban del todo con el entorno. No se movían, o al menos no de la forma en que uno esperaría que se moviera algo vivo entre los árboles. Y fue entonces cuando entendí que no era uno. Eran tres. No estaban juntos en un grupo definido ni alineados de forma clara, pero ocupaban distintos puntos a lo largo del borde del bosque, como si hubieran llegado por separado y hubieran decidido detenerse allí sin ninguna coordinación visible. Desde mi posición, no podía ver todos los detalles con claridad, pero sí lo suficiente para reconocer la silueta general de ciervos. El problema no era su presencia en sí, porque ver ciervos en esa región no tenía nada de extraño. Lo que no encajaba era la forma en que estaban observando. Ninguno estaba alimentándose, ninguno mostraba signos de movimiento casual o nervioso. Simplemente estaban allí, completamente quietos, mirando hacia el camino donde yo me encontraba. Recuerdo que en un primer momento pensé que tal vez se trataba de un grupo que había llegado a la zona por casualidad, probablemente atraídos por algún tipo de vegetación o por el sonido de mi camioneta a lo lejos. Pero a medida que pasaban los segundos, esa explicación empezó a perder sentido, principalmente porque ninguno de ellos reaccionaba a nada. No había cambios de postura,
No había movimientos de cabeza. No había ese tipo de pequeñas correcciones constantes que los animales suelen hacer cuando están atentos a su entorno. Era una quietud demasiado completa para sentirse natural, incluso considerando lo que ya había visto en años anteriores. Seguí observándolos durante un tiempo que me cuesta precisar con exactitud. No sé si fueron segundos o minutos, pero sí recuerdo claramente la sensación de incomodidad que empezó a crecer de forma gradual. No como un miedo repentino, sino como una acumulación lenta de pequeñas cosas que no terminaban de encajar. En un momento dado, uno de ellos giró ligeramente la cabeza, apenas lo suficiente para cambiar el ángulo de visión hacia donde yo estaba. No fue un movimiento brusco ni exagerado, pero sí lo bastante preciso como para hacer que los otros dos ajustaran su atención en la misma dirección casi de inmediato, como si estuvieran sincronizados sin necesidad de comunicarse. No hice ningún movimiento durante varios segundos. Permanecí completamente quieto, sin saber si avanzar, retroceder o simplemente quedarme donde estaba. No había ningún sonido alrededor, ni viento fuerte, ni animales visibles en movimiento. El bosque entero parecía haberse detenido en ese punto exacto, como si todo lo demás hubiera quedado en pausa. En ese momento me di cuenta de algo que no había considerado en encuentros anteriores. Nunca los había visto más de uno a la vez. Siempre había asumido que, si había algo extraño en aquellos animales, era un caso aislado. Pero allí estaban, 3 al mismo tiempo, ocupando el borde del bosque como si estuvieran esperando algo. Finalmente decidí seguir caminando hacia adelante, no porque me sintiera valiente, ni porque entendiera lo que estaba ocurriendo, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Mientras avanzaba lentamente por el camino, noté que ninguno de los 3 se movía para alejarse ni para acercarse. Simplemente me seguían con la mirada, manteniendo la misma posición exacta, incluso cuando pasé a una distancia en la que normalmente cualquier animal habría reaccionado de forma inmediata. Fue solo cuando me alejé lo suficiente como para que el camino hiciera una ligera curva que dejé de verlos. No escuché movimiento detrás de mí. No escuché ramas romperse ni pasos en el bosque. Solo desaparecieron de mi vista como si nunca hubieran estado allí. Esa noche, de regreso en casa, revisé las notas de trabajo del día sin encontrar nada fuera de lo normal. Todo estaba registrado correctamente. Las inspecciones estaban completas y no había ninguna incidencia reportada. Sin embargo, me costó dormir. No por el miedo en sí, sino por la forma en que el recuerdo de los 3 animales permanecía en mi cabeza. No como una imagen aterradora, sino como una escena incompleta que mi mente no lograba cerrar del todo. Durante años había intentado convencerme de que todo esto eran eventos separados sin relación entre sí. Pero por primera vez, esa idea empezó a parecerme insuficiente. Porque si había estado viendo el mismo tipo de comportamiento durante años, en distintos lugares y en diferentes momentos, entonces la pregunta ya no era si estaba interpretando mal lo que veía. La pregunta era por qué, después de tanto tiempo, aquello había empezado a mostrarse con más frecuencia. El último encuentro ocurrió en noviembre de 2019, aunque en realidad pasé mucho tiempo sin saber si debía llamarlo así o si simplemente era el final de todo lo anterior. Para ese entonces ya no trabajaba de forma tan constante en las mismas rutas del norte de Maine, había cambiado de puesto dentro de la misma compañía, y mis recorridos eran más cortos, más cercanos a zonas habitadas, con menos tramos de bosque profundo y más acceso a carreteras principales. Aún así, de vez en cuando me tocaba cubrir inspecciones en áreas que reconocía de años anteriores, y fue durante una de esas salidas cuando ocurrió. No había nada particularmente diferente en ese día. Era finales de otoño. El clima estaba frío pero estable, y la jornada había sido completamente normal hasta ese momento, sin incidentes, sin retrasos, sin nada que llamara la atención. Había estacionado la camioneta cerca de una línea secundaria que cruzaba una zona de bosque relativamente denso, un lugar que ya había visitado en otras ocasiones, sin que pasara nada fuera de lo habitual.
Recuerdo que estaba completando la inspección de una estructura cuando noté que el ambiente cambió de una forma que ya conocía demasiado bien, aunque esta vez fue más rápido, casi inmediato. El sonido del bosque empezó a desaparecer de forma gradual, no de golpe, sino como si alguien estuviera bajando el volumen de todo lo que normalmente se escucha cuando uno está rodeado de árboles. Me quedé quieto durante unos segundos, sin levantar la vista de mi trabajo, intentando convencerme de que era imaginación mía, pero el silencio terminó por volverse demasiado evidente como para ignorarlo. Cuando levanté la mirada ya estaba allí. No sé cuánto tiempo llevaba observando, porque no lo vi llegar. Estaba a una distancia que no parecía ni demasiado cerca ni demasiado lejos, entre la línea de árboles y el borde del claro donde me encontraba. Al principio pensé que era uno solo, como en las primeras veces, pero casi de inmediato entendí que no era así. Había más de uno, aunque no podía decir con certeza cuántos al principio, porque no se movían como grupo ni hacían ningún tipo de sonido que ayudara a distinguirlos entre la vegetación. Poco a poco, a medida que mis ojos se ajustaban a la distancia y a la falta de luz directa entre los troncos, pude distinguirlos mejor. Eran varios, distribuidos de forma irregular entre los árboles, todos mirando hacia el mismo punto donde yo estaba. No hicieron ningún movimiento brusco, no corrieron, no retrocedieron, simplemente estaban allí, observando. Durante unos segundos me quedé completamente quieto, sin saber si lo más sensato era volver a la camioneta o quedarme donde estaba. No sentía el tipo de miedo que se espera en una situación así, al menos no de forma inmediata. Era más bien una sensación de reconocimiento, como si mi mente hubiera estado esperando ese momento sin que yo lo supiera conscientemente. Uno de ellos dio un paso hacia adelante, apenas lo suficiente para salir un poco más de la línea de árboles, y en ese instante fue cuando entendí que algo era distinto esta vez. No era el mismo comportamiento que había visto antes. No era inmovilidad, no era imitación, era algo más cercano a una decisión. Di un paso hacia atrás sin pensarlo, y en cuanto lo hice, varios de ellos inclinaron ligeramente la cabeza al mismo tiempo, como si estuvieran reaccionando a un estímulo que no era completamente físico. No hubo sonido, no hubo cambio en el entorno, pero la sensación fue inmediata, como si ese pequeño movimiento hubiera alterado algo en la forma en que me percibían. No sé cómo explicarlo de otra manera. Durante todos los encuentros anteriores, siempre había sentido que estaba observando algo que intentaba encajar en el mundo humano, sin lograrlo del todo. Esta vez, por primera vez, tuve la impresión contraria, que era yo el que no encajaba en el lugar donde estaba. No corrí de inmediato. Creo que por un momento no fui capaz de procesar la idea de hacerlo. Simplemente retrocedí lentamente hacia la camioneta sin dejar de mirarlos. Ellos no me siguieron. No avanzaron tampoco. Se quedaron donde estaban, perfectamente quietos, observándome mientras cruzaba el espacio abierto entre los árboles y el vehículo. Recuerdo que mis manos estaban temblando cuando logré abrir la puerta. No porque hubiera ocurrido algo violento, sino porque la calma de la situación era peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Encendí el motor sin pensar demasiado, y salí de allí tan rápido como me lo permitió el camino de tierra. No volví a verlos durante el trayecto de regreso, ni en el espejo retrovisor, ni entre los árboles. Nada. Esa fue la última vez que tuve contacto directo con ellos, aunque no fue el final de todo lo demás. Durante los meses siguientes empecé a notar otras cosas, más pequeñas, más difíciles de justificar, cosas que ya no estoy seguro de si pertenecen a la misma historia o si simplemente fueron el resultado de haber estado demasiado tiempo pensando en ella. Dejé de trabajar en esas rutas poco después, no por una decisión consciente relacionada con lo que había visto, sino por cambios normales en la empresa. Aún así, nunca volví a sentirme completamente cómodo en los bosques del norte de Maine. A veces, cuando paso por carreteras rurales y veo ciervos al borde del camino, me quedo mirándolos un poco más de lo necesario antes de seguir conduciendo.
casi siempre son animales normales. Eso es lo que intento recordarme cada vez. Casi siempre.